Josué 7, del 10 hasta el 18, y lo vamos a estar leyendo de manera alternativa. Dice lo siguiente: Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Hasta ahí la palabra del día de hoy. Vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque tú nos acompañas por medio de tu Espíritu Santo y quieres bendecirnos en esta mañana, Señor, por medio de esta palabra que nos traes. Ayúdanos a poder comprender lo que tú estás diciéndonos, a abrir nuestros ojos, a tener un tiempo de reflexión profunda en base a esta palabra para que podamos acercarnos a ti en santidad. Te damos muchas gracias por todo, pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer el versículo clave del día de hoy, que es el versículo 13. Leamos juntos, por favor. Ya, levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Hasta que quites el anatema. El libro de los Hechos nos relata el establecimiento y la expansión de la Iglesia de Cristo. Particularmente describe el florecimiento de la iglesia en Jerusalén, donde los hermanos comprendieron desde un inicio que ellos constituían un único cuerpo. Ellos compartían todo lo que tenían, manteniendo una convivencia de amor. Incluso vendían sus bienes y traían lo obtenido para distribuirlo entre ellos. La palabra nos dice que eran de un corazón y un alma. Tenían todas las cosas en común. Todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. De este modo la iglesia crecía en armonía. Sin embargo, aquel noble ambiente fue sorprendido por una situación impactante. La contaminación del pecado entró en escena por medio del matrimonio de Ananías y Zafira. Ellos fingieron dar todo lo que se habían comprometido a dar por medio de una propiedad que ellos habían vendido. Pero se quedaron con una parte de lo que habían prometido. Se quedaron con una parte de lo que habían decidido consagrar a Dios. Por eso, cuando Pedro les preguntó si habían traído la totalidad de su ofrenda, ambos mintieron, asegurando que lo habían dado todo. Como consecuencia, los dos cayeron muertos a los pies de Pedro. Dado que la iglesia constituye un solo cuerpo en Cristo, cuando un miembro cae en pecado, no solo se daña a sí mismo, sino que afecta a toda su congregación. Allí, Dios no puede derramar
sus bendiciones. Porque nuestro Señor es un Dios santo. Él no tolera el pecado, ni puede convivir con él. Además, Dios lo ve todo y lo sabe todo. Él conoce nuestras faltas, por más que tratemos de ocultarlas. Aún así, Él es misericordioso y nos da la oportunidad de arrepentirnos y ser restaurados. No obstante, el tiempo de gracia para que confesemos nuestro error no es eterno. Nuestro Señor es un Dios justo y Él aplicará su justicia con severidad sobre quienes persistan en el pecado. Quitará la corrupción del medio de sus hijos, porque Él no dejará a su pueblo sin su compañía ni su bendición para siempre. Esto fue lo que sucedió en la iglesia primitiva, cuando Ananías y Zafira fueron descubiertos en su pecado. Dios los castigó para continuar bendiciendo a su iglesia. Esto fue también lo que sucedió en el pueblo de Israel en tiempos de Josué, contra aquel que había tomado del anatema de Jericó. Este hombre había contaminado a su nación llevándola a la derrota. Pero el Señor intervendría para quitar el pecado y restaurar a Israel. De igual manera, Dios no abandona a su iglesia, ni la deja sin su bendición. Si hay pecado oculto que obstruye su obra, Él lo expondrá y quitará todo lo que impida su acción entre nosotros. Hoy, el Señor nos invita a examinar nuestro corazón. Procuremos ser libres de la contaminación del pecado para seguir adelante en los planes gloriosos y en las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Amén. Después de haber sufrido una dura derrota en la ciudad de Ai, como vimos la semana pasada, Josué y los ancianos del pueblo se habían postrado ante el Señor en oración. Así estuvieron todo el día hasta el anochecer. Ellos cayeron de rodillas ante Dios, se humillaron ante Él, rasgando sus vestidos y cubriendo sus cabezas con polvo. Josué no comprendía por qué el Señor había permitido que fuesen vencidos por el enemigo. Entonces Dios se le presentó y le mostró las causas de la caída. Primeramente le dijo: levántate, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Con estas palabras, el Señor le estaba haciendo ver a Josué que era tiempo de dejar atrás los lamentos. Tenía que levantarse, porque había llegado el momento de actuar. Entonces el Señor le reveló: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. De este modo, Dios le manifestó a Josué cuál era la causa de la derrota. Sobre los hebreos había recaído la disciplina divina por haber tomado del anatema prohibido. Debido a esto, el Señor no estaría en medio de su pueblo, en medio del pueblo de Israel, para conducirlo a la victoria. Solo les esperaría una derrota tras otra. Dios no podía bendecirlos. ¿Por qué? Porque había pecado en medio de ellos. Había pecado en medio de ellos. Como vimos la semana pasada, uno del pueblo tomó del anatema, contaminando a todo el campamento, ya que Israel conformaba una única comunidad delante del Señor.
El pecado cometido por uno estaba privando al pueblo entero de recibir la bendición y la compañía de Dios. El Señor no puede traer su bendición allí donde hay desobediencia a su palabra. Por eso, cuando el pecado toma dominio de nuestro corazón, también experimentamos las mismas consecuencias. Nos sentimos lejos de Dios y el Señor no puede bendecirnos porque sin santidad no puede haber bendición. Sin santidad no puede haber bendición. Clamamos y parece que Dios no oye ni responde. El pecado produce separación entre Dios y nosotros. Isaías nos dice, escuchen ahora, no es que el Señor se haya debilitado tanto que no pueda salvarlos, ni se ha vuelto sordo que no pueda escucharlo cuando claman. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. El pecado en nuestro corazón nos impide experimentar la presencia y las bendiciones del Señor. El pecado en nuestro corazón nos impide experimentar la presencia y las bendiciones del Señor. Ahora bien, ¿de cuántas formas había pecado Israel al tomar del anatema? Dios se lo reveló a Josué. Primero, Israel pecó por haber desobedecido a Dios. El Señor dijo, han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Dios había ordenado que no tocaran ni tomaran del anatema. Sin embargo, se había cometido una prevaricación. Aún conociendo cuál era la orden del Señor, hubo uno que fue desleal a su mandato. El Señor desea que los miembros de su pueblo sean obedientes a su palabra. La desobediencia es característica de un incrédulo y no de un hijo de Dios. Por eso Pablo nos dice que los que hemos sido salvos ya no andamos en la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. El diablo, que es desobediente, promueve la desobediencia a Dios. Así lo hizo desde el principio. Pero los desobedientes no pueden heredar el reino de los cielos. Nosotros no somos hijos de desobediencia, sino que somos hijos de Dios. Pedro nos dice que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, como miembros de su pueblo, debemos obedecer al Padre Celestial. Debemos procurar hacer su voluntad y no seguir la voluntad de la carne. No debemos dejarnos llevar por los engaños del diablo que busca hacernos desconfiar o minimizar la autoridad de la palabra de Dios. Por el contrario, debemos obedecerla y dar así testimonio de que somos hijos del Dios Santo. La obediencia a la palabra de Dios trae bendición. Santiago nos dice, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Debemos ser obedientes a la palabra de Dios. Amén. Segundo, Israel pecó por haber querido quedarse con la gloria de Dios.
El Señor agregó, también han tomado del anatema. Tomar del anatema era un desafío directo contra la autoridad de Dios. Era apropiarse de lo que no les era digno adquirir, porque solo podía pertenecerle al Señor. Era colocarse al nivel de Dios, apoderándose de aquello que solo le correspondía a Él. El Señor desea que sus hijos reconozcan su autoridad y se rindan ante su presencia para experimentar su amor y protección. Pero Satanás busca hacernos desconfiar y volvernos rebeldes contra Dios. Así lo hizo desde el principio. Tentó a Eva alimentando su deseo de alcanzar el nivel de Dios y tomar lo que no debía, el fruto del árbol de la ciencia. Le aseguró, ¿sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? El diablo mismo aspira a apropiarse de la gloria del Señor. Isaías le dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. El diablo, que es rebelde, promueve la rebeldía contra Dios. Pero los que buscan invadir el nivel del Señor serán derrotados y no entrarán al reino eterno. La palabra de Romanos nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Los que se pierden no glorifican a Dios reconociéndolo como Dios. Antes buscan enaltecerse a sí mismos. Pero los miembros del pueblo del Señor le damos toda la gloria a Él. Reconocemos su autoridad y nos sometemos al Señor. Lo alabamos porque Él es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. En saber dar a Dios lo que es suyo, hay bendición. Santiago nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Amén. Tercero, Israel pecó por haberle hurtado a Dios. El Señor añadió, y hasta han hurtado. Quedarse con parte del anatema era un claro acto de hurto, pero no contra el hombre alguno, sino contra Dios. El Señor quiere que sus hijos lleven una vida pura, recibiendo lo que Él les da y no apropiándose de lo que no es suyo. Es el diablo quien trata de llenar nuestro corazón de codicia para que nos quedemos con lo que no nos pertenece. Jesús afirmó, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Satanás viene para hurtar, matar y destruir. El diablo, que es ladrón, promueve que el hombre se adueñe de lo que no es suyo. No obstante, el que hurta no recibirá el cielo por herencia. Pablo nos dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora bien, podemos preguntarnos, ¿de qué forma hurtamos lo que es de Dios? El Señor declaró,
¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquel que no da su ofrenda a Dios, le está robando. Pero no solamente con las ofrendas retenidas le robamos al Señor. También le quitamos lo que es suyo cuando le mezquinamos nuestro tiempo, nuestros dones o recursos, o nuestra vida misma, que en realidad es suya. David proclamó, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Quienes fuimos salvos en Cristo, reconocemos que todo lo que tenemos no es nuestro, ni aún nuestra propia vida. Dios es el único y verdadero dueño. Por lo tanto, al traer algo ante el Señor, sabemos que le damos lo que es suyo y de lo que recibimos de su mano. En hacer esto, hay una gran bendición que el Señor nos promete. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Cuarto, Israel pecó por haberle mentido a Dios. El Señor además dijo, han mentido. ¿En qué sentido habían mentido? No con sus palabras, sino con su fingimiento, en la hipocresía, en su simulación de haberlo dado todo cuando en realidad se habían quedado con parte del anatema. Fingir y ocultar es también mentir. Y esta no es la actitud que Dios desea para un hijo suyo. El Señor quiere que seamos hombres y mujeres que andan en la verdad. Jesús señaló que el diablo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A causa de esto, Satanás promueve la mentira entre los hombres. Pero el fin de aquel que miente es el castigo eterno. Juan señaló que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por el contrario, los redimidos por Cristo no fuimos llamados a vivir en mentiras, en fingimiento o en hipocresía, sino que fuimos llamados a vivir en la verdad. El Señor se alegra de la verdad. Salomón confesó, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Vivir en la verdad nos trae una gran bendición. David exclamó, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Quinto, Israel pecó por haber profanado lo santo de Dios. Finalmente el Señor expresó, y aún lo han guardado entre sus enseres. Aquello que estaba reservado únicamente a Dios fue puesto entre bártulos comunes. Se había tomado lo sagrado para darle usos corrientes. Esto era profanar lo santo de Dios. Pero el Señor quiere que sus hijos tengan una actitud de reverencia ante lo sagrado, hacia lo sagrado. Es el diablo el que utiliza lo santo en cuestiones profanas del mundo. No respeta al Señor y procura ensuciar su santo nombre. Dios sentenció contra él. Tú, querubín grande, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. El diablo ha sido profano
y por eso promueve la mundanización en medio de la iglesia y en la vida de los hijos de Dios. Usa lo sagrado y lo seculariza. Fomenta la incursión del mundo dentro del sagrado cuerpo de Cristo, con falsas enseñanzas, malos hábitos, humanismo, etc. Busca distraer nuestra mirada y llevarla hacia lo terrenal, para que vivamos como la gente del mundo. No obstante, quienes mundanizan lo sagrado de Dios no podrán alcanzar el reino de los cielos. Serán consumidos por el fuego del castigo eterno. Como hijos de Dios y miembros de su pueblo, nosotros debemos vivir en el temor del Señor. Esforzarnos por vivir a imagen de Jesús, que fue obediente y dio gloria a Dios con su vida y con su muerte, que entregó todo a su Padre, que anduvo en la verdad y reverenció el gran nombre del Señor. Tenemos que procurar vivir a imagen de Jesús y no a imagen del diablo. Debemos apartarnos del pecado que obstruye la obra de Dios entre nosotros. Por lo tanto, esforcémonos por vivir en santidad, dando gloria a Dios, para que las puertas de su bendición se abran ante nosotros. ¿Hasta cuándo? Como nos dice Pablo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. A causa del pecado, el pueblo de Israel estaba bajo la disciplina del Señor. Y entonces, ¿cómo podrían dar solución a esto? Dios le dijo a Josué: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. La solución comenzaba por quitar el pecado del pueblo. Por eso, Dios indicaría quién había sido aquel que había prevaricado. A causa de su falta y por haberse convertido en anatema, debería sufrir el mismo trato que esa ofrenda. Tendría que ser quemado junto con todas sus pertenencias. Desde aquella noche y hasta la mañana, el ofensor tendría un tiempo de gracia para arrepentirse. Y todo el pueblo de Israel pasaría por un momento de profunda reflexión, examinando su corazón, un momento para derramar su vida en humildad ante Dios, viendo sus hechos, confesando su orgullo y autosuficiencia, por no haber dependido del Señor, sino de sus propias fuerzas. La solución para nuestra vida no viene de resolver los problemas pasajeros que nos invaden. La solución para nuestra vida viene de resolver el problema fundamental, que es nuestro pecado. Porque el pecado produce muerte. Aún así, el Señor declara: no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse y apártense de su maldad. Dios no quiere condenarnos, Él espera nuestro arrepentimiento. Por eso, Él envió a su amado Hijo Jesús para darnos la solución definitiva. Y Cristo, al entregar su vida, pagó nuestra condenación. Por eso, Él tiene autoridad para quitar el pecado del mundo. Juan nos dice: si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. No obstante,
Únicamente los que se arrepienten y le entregan su corazón a Jesús pueden hallar la solución a su pecado. En Él está la vida, en Él está la solución. Amén. Conforme a lo ordenado por Dios, los representantes del pueblo se presentaron ante Josué al día siguiente. De ellos, Dios apartó la tribu de Judá. De esa tribu separó una familia. De esa familia tomó una casa. De esa casa el Señor señaló a Acán como el responsable del pecado de Israel. Acán se había dejado llevar por los engaños del diablo al tomar del anatema. Fue desobediente a Dios. Se atribuyó un derecho que no le correspondía. Hurtó, mintió, profanó lo que era sagrado. Pero además se mantuvo callado, ocultando su pecado, hasta que fue identificado entre los miles de hombres del pueblo. Él no consideró que el Señor es un Dios santo que aborrece el pecado. Él no consideró que Dios todo lo ve y todo lo sabe. No tuvo en cuenta que Dios es misericordioso y que también Él es justo. Por lo tanto, aquel que piensa que podrá ocultar su pecado por cubrirlo de la vista de los demás, está equivocado. Si un miembro del pueblo de Dios peca y no se arrepiente, el Señor terminará por revelar su falta, porque el pecado impide que el Señor bendiga a su pueblo. Y Dios no dejará su cuerpo fuera de su bendición. Eclesiastés dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Nuestro pecado no pasa inadvertido ante el Señor. Y todo pecado trae consigo inevitables consecuencias. Todos queremos recibir las bendiciones del Señor, ¿no es así? Todos queremos recibir las bendiciones del Señor. Y sería lindo pararme aquí adelante y decirle, Dios te bendice, bendiciones te va a dar el Señor. Pero debemos saber que sin arrepentimiento, sin una vida de santidad, no hay bendición posible. Nuestro Dios no quiere estar apartado de nosotros. Él quiere abrazarnos y bendecirnos. Por eso, cuando pecamos, Él nos invita a encontrar su perdón en Jesús. Pero si mantenemos un corazón no arrepentido, solo atesoraremos ira. Pablo nos dice, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? El amor de Dios no solo se expresa por medio de sus bendiciones. El amor de Dios se expresa también por medio de su paciencia, que espera que vengamos ante Él en arrepentimiento. Si bien Dios no quiere que ninguno perezca, su espera no durará para siempre. Un día su justo juicio llegará. Por lo tanto, mientras aún dure el tiempo de gracia, santifiquémonos ante el Señor. Quitemos de nosotros el pecado que obstaculiza la plena obra de Dios en nuestra vida. Vivamos como verdaderos hijos de Dios, revestidos de la imagen de Jesús. Dios acompaña y bendice a aquel que lucha por llevar una vida de santidad. Amén. Oremos juntos. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra en este día. En verdad, tú nos estás llamando a que examinemos nuestro corazón, porque tú nos has llamado a ser tu pueblo. Tú nos has hecho tus hijos a través de Jesús. Tú quieres abrazarnos, tú quieres bendecirnos.
Pero tu compañía y tus bendiciones solo son posibles cuando existe una vida en la cual hay lucha por la santidad y donde no existe pecado oculto. Tú, Señor, quieres bendecirnos, Señor. Por eso tú nos llamas en este día a examinar nuestro corazón para que podamos traer ante ti todo aquello que obstaculiza tu obra en nosotros. Padre, ayúdanos a tener un corazón que sabe reconocer tu amor, tu misericordia, tu paciencia, pero también tu justicia. Gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias por animarnos en este día a ponernos a cuenta contigo para poder recibir tu presencia y tu bendición. Te damos gracias por todo y pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.